Sí, tenemos a Silvia Correa. Silvia es una compañera hace varios años, psicopedagoga y especialista en trabajar todo el tema que tiene que ver con los aprendizajes de los alumnos, ¿no? Las ansiedades de los padres y las también dificultades de los docentes. En ese triángulo, digamos, que se arma, intervienen profesionales de muy distinta índole y con muy distintas intenciones. Silvia es psicopedagoga, trabajó en la parte clínica y también con una preocupación permanente, sistémica, acerca de los impactos que tienen las distintas tendencias que se van planteando en este aspecto, digamos, en lo que es la educación de la infancia, y sobre eso tenemos reunido, digamos, en una misma especialista algo de la historia, de cómo se va dando este tema, y algo de la política acerca de cómo este tema está siendo tomado, digamos, como un espacio de intervención por parte de la política sobre el sistema educativo. Te agradecemos, Silvia, que hayas venido. Gracias, encantada. Y queríamos contar un poco con tus reflexiones y que un poco también nos ubiques alrededor de la problemática, tanto en términos de los procesos que se fueron dando como de cómo está planteado el panorama actualmente. Sí, a mí se me ocurrió, esto de dificultades de aprendizaje y medicalización como un gran tema. Y la verdad es que las dificultades de aprendizaje es un tema muy trillado, digamos, que tiene muchos años y parece como que estamos dando vueltas siempre en la misma cuestión. Y a mí se me ocurrió hacer algo un poquito diferente, que es empezar en principio, digamos, retrotrayéndonos en la historia, cómo es que surgen estos problemas. Emilia Ferreiro dice que, por ejemplo, que las dificultades de aprendizaje en la escritura comienzan cuando se empieza a enseñar la escritura. Es decir, las dificultades son inherentes porque todos cuando aprendemos por ensayo y error, digamos, hacemos nuestros recorridos y seguramente que nos equivocamos más de una vez. A mí me parece que lo primero que hay que decir, yo creo que las dificultades de aprendizaje son una evidencia, si queremos decir un síntoma del lado de la salud, que hace el sistema educativo, porque efectivamente me parece que no sabe muy bien qué hacer cuando enseña. Digamos, cuando enseña y la respuesta que recibe de los chicos no es la respuesta esperada para el docente. Entonces, cuando nosotros le proponemos a un chico que escriba la palabra, supongamos, pato, y te la escribe con 2 letras, la A y la O, ya hay muchos docentes y psicólogos, psicopedagogos y neurólogos y pediatras que creen que las omisiones, las sustituciones o las inversiones de una letra en una palabra, eso ya es dislexia. Y la dislexia rápidamente pasa a ser un problema neurobiológico y entonces un problema genético. Entonces, cuando uno rastrea en los profesionales, médicos, o incluso en los psicólogos o psicoanalistas, a ver, ¿dónde está la cuestión genética? ¿Cuál es el gen que no está funcionando? No lo explican. Esto dicho por genetistas. Esto dicho por genetistas, o sea, exactamente. No es una opinión. No, esto no es una opinión. Esto es dicho por el sistema de salud, algunos, porque evidentemente hay distintas posiciones, y esto es algo que también es importante decir, que hay muchas miradas respecto de lo que es el problema de aprendizaje. A mí lo que me parece es que lo que no se puede obviar cuando decimos la palabra dificultad o obstáculo para el aprendizaje no es cualquier aprendizaje. En principio, el aprendizaje es el aprendizaje escolar. Entonces, si es un aprendizaje escolar, esto va, digamos, dentro de una institución escuela. Y dentro de una institución escuela hay varios actores, entre los cuales está el docente que enseña. Entonces, estamos hablando de dificultades de aprendizaje que no son a secas, no es que el pibe no puede aprender nada. No aprende a leer bien o a escribir o a hacer cálculos matemáticos. Lo que no quiere decir es que no pueda aprender.
¿no? Digamos, esto es una diferencia, me parece a mí, muy importante, que es ubicar a la dificultad de aprendizaje como una dificultad del aprendizaje escolar. ¿Por qué? Porque además el aprendizaje escolar es el producto de una construcción histórica que se hizo en todo el mundo y que en Latinoamérica se ha hecho de una manera determinada, porque en Europa y en Estados Unidos funciona de otra manera, pero en Latinoamérica se enseña, digamos, existe una didáctica para los contenidos escolares y una cantidad de conocimientos que nosotros suponemos que eso va a serle útil a las personas que se van a educar el día de mañana cuando sean adultos y tengan que ingresar al aparato productivo. Sí, a ver, pero eso es lo que se define, digamos, que es lo que se debe saber, digamos, ¿no? Y está claro, a partir de lo que decís, que eso genera dificultades en términos de lo que se debe aprender. El tema que para mí, por lo menos, debería como poder aclararse, y ahí te pedimos que nos aclares a nosotros, es si existe algún tipo de dificultad específica en algunos individuos para poder aprender lo que debe aprender o para recibir la enseñanza que deben recibir. Sí, sin duda, si nosotros tenemos un chico con una disminución visual y no fue detectado, o una disminución auditiva y no fue detectado, u otro problema, puede ser un problema emocional y que el aprendizaje esté muy capturado ahí. Claro. Pero yo diría, todos los chicos son educables, todos los chicos pueden aprender. ¿Que existen dificultades de aprendizaje? Sí, porque vos a veces tenés un curso que tenés 25, 30 pibes que la verdad hay la mitad que van bien o más o menos y la otra y hay un grupito que no arranca, pero no siempre tiene que ver con una dificultad o con un déficit del chico. Eso a mí me parece que es muy importante, por eso ubico las dificultades de aprendizaje escolares, porque ahí intervienen otros actores, no es el niño el que tiene el déficit de atención, que también se lo llama déficit de atención, se lo llama trastornos de hiperactividad, deficiencias atencionales. Y antes, esto a mí me parece interesante rescatar en la historia, en los años 80, no hace mucho tiempo, a esta misma clasificación, digamos, de dificultades de aprendizaje se lo llamaba retardo mental leve. Y hubo que trabajar mucho para sacar la palabra retardo mental leve. Después se pasaron a necesidades educativas especiales y entonces se ubicó este tema de las dificultades de aprendizaje ahí en ese globo, en donde el sistema educativo lo nombra como el fracaso escolar. Digamos, dentro del fracaso escolar están todos los chicos, digamos, que no pasan, que no promueven, aquellos que tienen algún tipo de dificultad, pero ahí no se discrimina si hay un chico ciego o que tiene una disminución visual importante, chicos que incluso llegan a los 7, 8 años y ni los padres se habían dado cuenta de que efectivamente no ve, y eso además es progresivo, es decir, que si no se ataca a tiempo pierde la visión. Entonces, sí, efectivamente, hay pibes que tienen problemas. Ahora, la pregunta sería la siguiente, porque ahí viene la cuestión de la situación escolar y del individuo, tal como venís diciendo. ¿No existe, digamos, una manifestación escolar de algo que en realidad también se expresa dentro de la casa y por lo tanto se termina como de consolidar como un problema del individuo y no y que se traslada, digamos, a la situación escolar, y por eso las situaciones desde la escuela se pide la ayuda o el auxilio o de la familia básicamente, o se indica que la familia se haga cargo porque esto viene de la casa, claro, no es claro, propio de acá, no es nuestro, claro, digamos. Claro, sí, claro, por supuesto, que existen problemas emocionales en los chicos, pero a ver, si hacemos un diagnóstico, ahí nos estamos equivocando, porque un chico es un chico en formación, es un chico en crecimiento, entonces puede ser que tenga una contingencia familiar que obture, que obstaculice, y seguramente no solo el aprendizaje.
O sea, seguramente será la relación con los chicos, con los otros compañeritos, en el club, con los padres adentro de la casa, con los hermanitos, digamos. Cuando surge solo el aprendizaje escolar, ahí es cuando, cuando no hay un problema emocional en la familia, cuando, no sé, ponele, la mamá va a tener un niño, entonces el niño se tiene que ir a la escuela justo cuando la mamá está embarazada, entonces se queda con el otro chico dentro de la panza, o cuando nace, entonces, sí, por supuesto, pero eso es un momento que le pasa al niño, digamos, no es en forma, digamos, no es diagnosticable algo que pasa, digamos, transitoriamente por la vida de un pibe. Y hay veces que los encasillamos, les ponemos el rótulo o el mote y los dejamos ahí. Cuando la realidad es que lo que está pasando a un pibe es un momento. A mí, como psicopedagoga atendiendo niños, me ha pasado más de una vez que después de escuchar a la maestra, que yo trabajaba mucho con los docentes, con las escuelas, de trabajar mucho con los padres y de ver al niño, a veces mi indicación era, mire, sáquenlo de la escuela y pónganlo en otra escuela. Porque en esta escuela hay, según dice la maestra, un montón de chicos con problemas, la maestra tiene muy incorporado la palabra dislexia para cualquier cosa, o no sabe tratar evidentemente esta situación con este chico. Entonces lo mejor que puede pasar a ese chico que ya está ubicado en un lugar desde el primer día de clase o desde los primeros meses, ya está ubicado en un lugar de la patología, del problema, del trastorno, y lo mejor que se puede hacer es cambiarlo de contexto, digo yo, porque seguir trabajando en un contexto donde ya está muy viciado, donde ya está muy dañado y ya el pibe no puede, digamos, si puede salir, fenómeno, pero si no puede salir, está muy trabado y no va a promover su grado o su año, yo aconsejo mitad de año, ¿no? Tampoco no fin de año, pero aconsejo a veces, porque hay que ver también si la maestra efectivamente no puede hacer nada con este pibe. Por eso yo creo que los psicopedagogos, sobre todo, que son específicamente los que tienen sus incumbencias profesionales específicas por la normativa, de que pueden tratar los problemas de aprendizaje. Es decir, esto es un tema que les incumbe a los psicopedagogos. No es un tema que les incumba a los psicólogos, por ejemplo. No es un tema de salud. Yo creo que la educación, cuando se vio desbordada con estos problemas y no recibía lo que esperaba, derivó, y yo diría en masa a veces, deriva al sistema de salud. Y el sistema de salud va a trabajar con sus propias lógicas. Con sus propias lógicas. Entonces, serán chicos tratados enfermos. Como enfermos, claro. Pero también te dicen, por ejemplo, que puede ser un problema neurológico, puede ser un problema genético, pero están sanos. Entonces, eso mismo te dice el sistema de salud. Yo creo que el sistema de salud se ha metido y ha invadido el campo de la educación porque la educación dejó ese lugar. Bueno, y la historia entre la relación entre medicina y educación, larga historia. Uh-huh. Sí, larga historia entre la medicina y la educación, pero a ver, cuando vos vas a un médico y te dice, mira, a mí me parece que lo suyo es emocional, y no te revisó, no te preguntó, y ya te pone el mote de, usted está muy nerviosa, me parece que tiene que ir a un terapeuta. Cuando los médicos se meten con las cuestiones emocionales, las pifian, seguro que se están equivocando. Cuando los maestros pretenden diagnosticar un problema de dislexia o un trastorno de déficit de atención o lo que sea, también la están pifiando, porque no es su métier, digamos. Y lo mismo yo diría las neurociencias, que ahora están tan en boga. La neurociencia no tiene como incumbencia epistemológica en sí misma que tiene que darle respuestas al sistema educativo de por qué los chicos fracasan o por qué tienen dificultades para aprender. Por supuesto que las neurociencias podrán el día de mañana, y en este momento lo están siendo, un enorme aporte, pero también me parece que si nos quedamos con una sola mirada, ahí me parece que nos estamos equivocando. Los problemas de aprendizaje tienen muchas miradas.
muchas miradas, quiere decir desde la salud, también puede ser desde la sociología, también puede ser desde la antropología, digamos, pueden ser de muchos profesionales, aparte de los neurobiólogos o neurólogos o los pediatras. Por supuesto que siempre van a hacer aportes, y a mí me parece que bienvenidos sean los aportes. Si no hay que decir, no, la neurología o las neurociencias no, que no se metan. No, todo lo contrario. Yo un poco fantaseando con todas las cosas que están pasando y todas las novedades tecnológicas, yo pensaba, bueno, ¿qué pasaría si el día de mañana los niños les ponemos un casco donde el casco nos indica qué luces se prenden, y entonces en función de las luces ponemos a un docente o a un robot para que enseñe de acuerdo a cómo se van prendiendo y apagando las luces, qué sé yo, por ejemplo, podemos, entonces yo creo que las apretar el botón, ¿no? Claro, apretarle el botón indicado. Apretarle el botón, claro, apretás el botón y listo. Entonces, o qué pasaría el día de mañana, yo no sé cómo se está trabajando eso adentro de las escuelas con las netbooks, pero el dispositivo pedagógico escolar siempre fue el cuaderno de clase o la carpeta. Si esto es sustituido por una computadora, seguro que va a haber otro aprendizaje y otra manera de vincularse. Silvia, te proponemos una pausa. ¿Cómo no? Y seguimos porque resulta muy interesante y controversial también, sí, claro, todo esto que estás comentando. Bien. Así es. Seguimos acá con Silvia Correa, psicopedagoga y con mucha experiencia, digamos, en el campo de la psicopedagogía, tanto clínica, además docente, con lo cual no pierde la mirada educativa y con una preocupación permanente por el impacto, digamos, de ciertas denominadas patologías del aprendizaje, que son dificultades del aprendizaje. Bueno, ahí tenemos como una larga historia en lo que son los niños, básicamente, las escuelas, cómo los docentes trabajan con este tema, y ahora vale la pena como detenernos acerca de qué pasa con las familias, porque realmente creo que ahí hay un nivel de mayor vulnerabilidad y también de, vamos a decir, como de permeabilidad a que estas supuestas soluciones se hagan finalmente parte de un sentido común y de un consenso que terminan consolidando una situación para el niño casi sin salida alrededor de cómo trabajar o tratar este tipo de temas. Sí, justamente a veces pasa que se inicia un problema de aprendizaje a partir de una expectativa de los padres y también a partir de un vínculo que yo diría es muy íntimo, muy privado entre el docente y el chico. En este triángulo pedagógico que decíamos, cuando hay algún lado del triángulo que no está funcionando bien, ahí no hay aprendizaje. Entonces, cuando eso ocurre, digamos, los padres, es cierto, se sienten muy vulnerables porque no saben qué hacer, porque no entienden, porque salvo que la mamá sea maestra, o el padre, la verdad es que los padres, digamos, creen que el aprendizaje en el chico va a la escuela y bueno, y tiene que aprender porque total es fácil. Pero esto no, es muy complejo, digamos, es muy complejo. Porque tiene la edad adecuada para esos aprendizajes. Claro, no, bueno, por ahí no es el conocimiento escolar adecuado para estar enseñando en ese momento a todos los chicos en el mismo momento, los mismos contenidos, en el mismo lugar. O sea, cada uno aprende con sus propios ritmos, cada uno come con sus propios ritmos, camina con o sea, cada uno tiene su propio tiempo. Y la escuela lo que necesita es justamente igualar y necesita igualdad de tiempos. Y ahí es donde se producen también cortocircuitos, ¿no? Donde hay chicos que se van como retrasando porque no están comprendiendo, y muchas veces los docentes, los padres no están advertidos, siguen como que creen que está todo bien, y de repente los docentes también se desentienden, digamos, porque no están tan atentos, porque son muchos pibes, porque hay mucho trabajo. Y entonces, claro, llegan a esta época del año, octubre, noviembre, y les avisan a los padres, mire, este chico
no va a poder pasar. Este es el momento, ¿no? Claro. Este es el momento. Exactamente. Este es el momento en que los maestros se les ocurre decir esto. Entonces ahí estamos en un problema. Porque me parece que el docente apenas ve que algo no está funcionando bien y que el chico además lo percibe, porque está con compañeritos y el aprendizaje es interactivo. O sea, nunca existe el aprendizaje solo y a secas. Es un aprendizaje que se da entre los chicos y con el docente. Entonces, nunca podemos mirar, por eso insisto con esto, a las dificultades de aprendizaje como dificultades individuales, ¿no? Y como que el déficit está en el chico, sino que acá hay una interacción. Te quiero preguntar. Sí. A veces estas cuestiones que vos decís, recién el maestro avisa en noviembre o conversa. A veces los maestros conversan mucho tiempo antes, sí. Y estas conversaciones no son tenidas en cuenta por los padres, o por ahí piensan que con el tiempo, bueno, va a ir mejorando, o bueno, es una alerta, pero bueno, no pasa nada, va a pasar de grado como el resto de mis hijos o el resto de los chicos. Y entonces a veces las familias no escuchan. Esto también suele suceder en las escuelas, ¿no? Sí, suele suceder que la maestra diga, bueno, es un problema madurativo, ya va a seguir adelante. Los padres a veces también se quedan con esa respuesta. Y yo diría que los padres a veces, si viene un maestro y deriva, por ejemplo, que no me parece mal, ¿no? En general lo que hacen un maestro para preservarse, digamos, de sí mismo y preservar a la institución es convocar a los padres y hacer un acta. Entonces eso a los padres también los ata, digamos, para que respondan. Es cierto, los padres a veces, muchas veces, porque no decodifican, porque no entienden o porque no quieren aceptar que el chico tiene algún inconveniente, o en todo caso se diferencia mucho de sus compañeros y fundamentalmente no aprende. Es decir, si no aprende, sí hay que hacer algo. No hay que esperar, ¿no? La pedagogía de la espera. En algún momento va a madurar, en algún momento va a entender. Bueno, no, eso hay que agarrarlo desde el primer momento, porque desde el primer momento un pibe se siente mal. Cuando tiene una corrección de la maestra que es una carita enojada o triste, o cuando los maestros se enojan con los pibes, o cuando los mismos compañeros que dicen, vos no sabés nada, vos no, es decir, a veces son situaciones de mucha crueldad la que pasan los pibes y están muy solos ahí en eso. Por eso hay veces que está bien que los maestros le digan a los padres, miren, yo recomiendo que lo manden, que hagan una consulta con el médico de la familia o con el pediatra generalmente, a ver qué piensa él, como para ir descartando. A mí me parece que siempre eso hay que despejarlo, porque nos podemos encontrar con un chico con una disminución visual o con otros problemas por ahí más serios o menos serios, y que son los que están obstaculizando el aprendizaje. Entonces, a veces un profesional de la salud quizás ubique un poco mejor el tema cuando es de salud. Pero cuando no es un problema de salud, ahí tenemos un tema, porque enseguida los médicos quieren hacer algo por ese chico y entonces lo que hacen es, derivarlo al psicopedagogo. ¿Y qué hace el psicopedagogo o el psicólogo? Porque también el médico puede decir, pero en realidad los padres se separaron o están en muy mala situación, entonces mejor que lo vea un psicólogo. O manda a los dos y pide psicodiagnósticos. Que eso es también otro error, digamos, que un psicólogo haga un psicodiagnóstico, está bien. Hay psicólogos que no se dedican a eso, digamos, que hacen otro tipo de evaluación más del orden psicoanalítico, digamos, y es otra la escucha. Digo, con lo que se manejan los médicos, ¿no? Los médicos necesitan el psicodiagnóstico. Y el psicopedagogo no está ni siquiera habilitado desde el punto de vista normativo para hacer psicodiagnósticos de la misma manera que el psicólogo. Ahí estamos superponiéndonos en incumbencias profesionales. También, históricamente han tenido muchos conflictos los psiquiatras cuando empezó a aparecer el psicoanálisis.
hasta el punto que llegaron a las piñas, digamos. Hay Germán García cuenta en una de estas historias del psicoanálisis en la Argentina que llegaron hasta las piñas porque se armaban las patotas. Sí, se armaban patotas y estaban en instituciones diferentes y era heavy. Y, una pregunta, Silvia, porque así como vos decís, los chicos interactúan, las familias también. Entonces, de pronto me acuerdo perfectamente de una intervención de un padre, digamos, que había recibido, digamos, la indicación por parte de psicopedagogos y del trabajo que vos mencionás. Y ese padre dice, bueno, pero la verdad me hicieron perder un montón de tiempo, porque yo después fui a otro que lo trabajó como lo tiene que trabajar y finalmente el chico salió para adelante. ¿Qué reflexión haces alrededor de este tema, de la efectividad y de ese tipo de intervenciones que finalmente en la interacción familiar decís, no, mira, te manda psicopedagogo, te manda psicólogo, vení para este lado, claro, que para este lado sí está la solución? Bueno, cuando caen en manos de un profesional que quizás no está dando en la tecla, la verdad es que a veces no hay dificultades y las empieza a ver porque existe digamos, la inclusión de un profesional que viene como a embarrar la cancha muchas veces. ¿No? Pero del mismo modo cuando uno va a un médico y también le dan una medicación que no es la correspondiente y te pueden matar, digamos, una mala praxis. Lo esperable es que sea quien sea el médico, sea un neurólogo, sea un neurocientista, sea un psicólogo, psicopedagogo, lo importante es que sea alguien conectado con la infancia y que tenga un buen criterio. Esto es lo que yo digo, a veces es muy difícil encontrarlo, es muy difícil encontrarlo. Y la otra cuestión, que como a veces es un tema difícil de resolver, difícil de sacárselo de encima, difícil de abordar y de aceptar. Y de aceptar también, porque también es difícil de aceptar. Para la maestra es una herida narcisista de aquellas, no me aprende. Para los padres también, ni te cuento, claro. Entonces, digamos, existe el gran problema, a mí me parece, que cuando la medicina se hace cargo de algo que no es parte de su métier, de su incumbencia epistemológica, y se mete en las cuestiones emocionales o en las cuestiones mentales, lo que hacen es, y ahí está la gran industria y la mercantilización, que reparten Ritalina, que es una anfetamina, que es la droga, se llama metilfenidona, que tiene muchas consecuencias y gravísimas para los chicos. Y cuando digo gravísimas, digo que pueden ser chicos, como es una anfetamina, es adictivo. Entonces los chicos, sí, seguro, van a prestar un poquito más de atención, van a estar un poquito más quietos y más callados. Pero el día de mañana esos chicos ya aprenden a que frente a una situación de aula se compran, se automedican o siguen tomando la misma Ritalina, o quien no ha tomado alguna vez un Memorex. Algún estudiante de universidad o de la secundaria, hay veces que está muy nervioso porque tiene que rendir un examen y porque no le entra y porque qué sé yo, y van y se automedican. Digo, la automedicación por lo menos hacia ese riesgo. Claro. Silvia, realmente no tenemos más tiempo, digamos, pero realmente con esto último se abre todo un tema para seguir profundizando y viendo cuál es el uso social, ¿no? Que se hace también a partir de esta cuestión del aprendizaje y de las propias heridas que esto provoca, la intervención, digamos, de estos instrumentos por medio de medicamentos, por medio de dispositivos, por medio de aparatos incluso, y abre todo un tema para mí que vale la pena profundizar y darle más tiempo, ¿no? Sí. Para eso te comprometemos la próxima. ¿Cómo no? Y la verdad que fue muy interesante y desde mi punto de vista nos abrió como un panorama
acerca de cuáles son las cuestiones que están dando vuelta, que eso esperábamos también de tu intervención, alrededor de este tema que está siendo trabajado, tratado, sobre el cual se está interviniendo, sobre el cual se está avanzando, y te queríamos agradecer esta intervención que has tenido acá en el programa. Bueno, muchísimas gracias, yo encantadísima, cuando me llamen otra vez vuelvo. Quedan pendientes millones de cosas, una de esas cosas es las neurociencias que están avanzando y la mercantilización de la educación, que creo que quizás en poco tiempo más no estemos hablando de dificultades de aprendizaje. Bien, muchas gracias. Gracias Silvia Correa Arce por estar acá en Sintonía de Educar esta mañana.